Y completamente en vivo con mi querido Tocayo. Ahora sí, ya estamos con este tema solventado, resolucionado y obviamente en este enlace para que me permita ahora sí, producción, tener el gusto, el placer de tener esta colaboración con mi querido Tocayo Alejandro Ramos, quien ha acompañado pues la evolución de este programa y ha sido parte importante de las participaciones, como todos los jueves, Tocayo, ya desde hace un rato, ¿no? Claro que sí, Tocayo, buenos días. Buenos días, Tocayo, buenos días a todos en el estudio y buenos días a nuestro radio escuchas. Radio escuchas que siempre están pidiendo tu participación. Saluda a Monterrey, por favor, Tocayo. Claro que sí, saludos a Monterrey. Sé que ya son fieles seguidores del programa en Cadena Azul, Tocayo, y un fuerte abrazo a todos por allá. Tocayo, el fenómeno migratorio no es nuevo, no es nuevo, ya no digas en México, en el mundo, caray. Europa tiene pues serios problemas desde hace más de una década. Correcto. México, pues en la anterior administración intentaron por ahí cambiar el paradigma, pero finalmente nos encontramos con lo inevitable. Llega en Estados Unidos un presidente que no está nada a gusto con el fenómeno migratorio y más allá de que sea bueno o malo, finalmente se convierte en un problema a resolver. Es correcto, Tocayo. Aquí hay un asunto muy importante y aquí las autoridades mexicanas, el gobierno federal mexicano, tiene un gran reto. O viéndolo en dos grandes vertientes. ¿Cuáles son estos, Tocayo? Mira, ante la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, él ya había advertido que traía una política más agresiva, sobre todo contra México, en el tema migratorio. Y bueno, ya empezaron las acciones en forma sistemática, deportaciones tanto de mexicanos como de otros migrantes de otras nacionalidades. ¿Y cuál es el problema que está enfrentando México, Tocayo? ¿Qué es lo que va a ofrecerles a los miles de conciudadanos que están siendo deportados en estos días? Reinsertarlos al mercado productivo, al sector productivo, va a ser muy complicado, sobre todo si tomamos en cuenta que México trae una caída fuerte en la generación de empleos. Recordemos que simplemente hasta el año pasado el gobierno federal traía una política, había manejado la política de generar 100,000 empleos mensuales, meta que no se logró. Quedamos abajo, no llegamos ni a la mitad de la generación de empleos. Lo máximo que se alcanzó fueron 49,000 y fracción de generación de empleos en un mes. De tal manera que ante la llegada de los mexicanos deportados, esto sí empieza a generar una situación de que ya el sector empresarial empieza a ver con ciertas alertas. Precisamente, por ejemplo, en el estado de Veracruz, ya el sector empresarial ya lo dijo. Nosotros sí estamos preocupados. ¿Qué vamos a hacer con los miles de veracruzanos que regresen al estado donde les vamos a dar empleo? Esa es una situación que ya ahorita está en la alerta. Y como yo te señalaba, Tocayo, este es un reto para el gobierno federal. ¿Qué va a hacer con los miles de mexicanos? Si bien es cierto que los va a incorporar una vez que estén en territorio nacional al sector salud, al IMSS Bienestar y la tarjeta que solamente les va a dar unas tarjetas para que tengan 2,000 pesos para gastos de movilidad. Nada Ujú. más. Para llegar a su casa, ¿no? A Así su es, lugar de nada origen. más. Eso no está implicando que tienen ya una estrategia firme de cómo el sector productivo los va a tomar. Y esto sí es una situación que pese al programa ahora de México te abraza o eres bienvenido a México, pues sí, es una narrativa, pues digámoslo así, muy bonita de decir, vénganse para acá, no se preocupen, aquí los vamos a recibir con toda la calidez. Pero no, la estrategia no la hemos visto desmenuzada, Tocayo, de tal manera que hoy los municipios fronterizos mexicanos en el norte del país, pues están reventados. Y simplemente atender albergues, dar servicios a los miles de migrantes,
es un gasto que no está al alcance de un municipio y por eso necesitan que el apoyo del gobierno federal. Recordemos, Tocayo, que están varados en México 6.3 millones de migrantes aproximadamente, o un Ujú. poco más, porque las caravanas continúan. Entonces, simplemente con ese volumen de migrantes ya te está impactando en los estados fronterizos de México. Desde ahí ya tenemos un serio problema. Ahora, otro tanto la resistencia social de los habitantes que ya no quieren a los migrantes ahí en sus comunidades. ¿Por qué? Porque también se está generando ya conflictos, hay enfrentamientos. Y pues obviamente esto tiende a crearse como una gran bomba de tiempo y lo vamos a ver en los próximos meses qué es lo que va a ofrecer el gobierno federal para atender a todos los migrantes, Tocayo. Otro punto a destacar, recordará nuestro radio escuchas que el gobierno federal pasado, en la administración de Andrés Manuel López, él habló de crear una política migratoria fincada en la cooperación para el desarrollo. Y se oía bien el concepto, una cooperación para impulsarlo a nivel regional. Y él enfocaba mucho esta estrategia hacia Centroamérica y el Caribe, principalmente Centroamérica. Y cuando este plan de desarrollo integral para Centroamérica lo presenta, pues pensamos que iba a haber una acción de una cartera de inversiones sistemáticas y que esas inversiones en la región pues generaran los empleos necesarios para que los migrantes o la gente no salga de sus países. Y él habló en ese momento de dos programas sociales que fueron emblemáticos en su administración y que se han vuelto a retomar por el gobierno federal actual. ¿Cuáles son? Sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. Esos fueron los que lanzó en su momento Andrés Manuel López eh, y decía que con eso, aplicándolos sistemáticamente en la región centroamericana, esto iba a contener las grandes migraciones. Pero no, eso no se logró, Tocayo. ¿Y por qué no se logró? Porque tampoco en México se tienen eh, planes de manejo con transparencia, pero además de eso, el monitoreo sistemático para saber que efectivamente el programa Sembrando Vida, por ejemplo, sí está siendo efectivo. Y no es así. El gobierno federal puso como ejemplo al estado de Chiapas. Decía, ya tenemos 80,000 sembradores que están dedicados a no dejar sus tierras y cultivándolas. Y para tal efecto están sembrando diferentes tipos de árboles. Eh, Se oía bien, pero en realidad, cuando tú recorres las zonas y visitas, a ver, vamos a ver si efectivamente los ejidatarios están haciendo efectivo este programa de ayuda, donde se les está dando cada mes 6,000 pesos mensuales a quien justifique que tiene 2.5 hectáreas y que las está trabajando, que no las ha abandonado, que no son tierras ociosas, pero el resultado no es así, Tocayo. El gobierno federal decía, estos 80,000 sembradores de tierra están trabajando en un área de 200,000 hectáreas, que son las que ya están produciendo. Pero si tú recorres, pues sigues viendo deforestación, sigues viendo cambios de uso de suelo muy drásticos. De las zonas selváticas o boscosas, pues ya son zonas hasta ganaderas. Entonces, ese impacto son los que no se están midiendo actualmente. Eh, y aparte el Estado fue abandonado. Entonces, si pones de ejemplo un Estado como es el de Chiapas, diciendo que ahí sí está funcionando el programa Sembrando Vida, pues si das una vuelta, la violencia desbordada que se tiene en esta entidad, más aparte la deforestación, los cambios de uso de suelo masivos, el desempleo que sigue impactando fuerte a toda la región, la narcoviolencia en esta entidad y en comunidades que han tenido que salir. Han salido comunidades indígenas y han pedido refugio en Guatemala porque no pueden estar en Chiapas. Entonces, no puede ser que este estado se le diga que es el ejemplo de cómo se ha trabajado el programa Sembrando Vida. Por eso no tuvo un impacto este programa
en la región centroamericana. Si tú hoy preguntas a algún presidente de su país o a los embajadores cuáles son los resultados, te van a decir que no hay. Que sí, bueno, se ve interesante el programa, pero que no está funcionando a fondo. Y otro dato, Tocayo, sí ha generado el hecho mismo de que este programa social pues sea bien recibido en la comunidad del sector campesino, ejidatario, pues se ve mucho en tener al menos un gancho, una garantía de decir yo recibo mensualmente esto y pues voy a arrasar mi tierra y vamos a sembrar nuevamente. Pero ahí se han quedado y ahí están los ejemplos en Tabasco, en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Veracruz mismo. Y han entrado han utilizado esta maquinaria pesada para arrasar sus tierras. No hay un resultado efectivo, Tocayo. El otro programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, desde que se aplicó desde el 2019 a la fecha, han sido más de 3 millones de jóvenes que han pasado por este programa, que solamente el programa tiene duración de un año. Y eso sí hay que destacarlo. Y son un poco más de 8,000 pesos los que ellos reciben. Y las empresas que los incorporan a sus procesos para capacitarlos, darles la capacitación adecuada y que estos jóvenes en este año, durante ese periodo de un año, puedan tener los conocimientos básicos o necesarios para que inmediatamente puedan reinsertarse al sector productivo al terminar ese plan. Ahí va funcionando, Tocayo, pero muchas empresas no están efectivamente capacitando a los jóvenes. Y yo sé, y eso lo hemos visto y lo hemos comprobado, que hay empresas donde los tienen hasta como de mensajeros. O sea, imagínate, tienes un joven que va 3 horas diarias o 2 horas, porque la prioridad son los estudios, entra a la empresa, pero en lugar de que sí efectivamente entren a procesos que les permitan capacitarse, que les permitan ir acumulando ese conocimiento para que posteriormente lo apliquen, pues no se está logrando. Que tú te dediques más a una persona para que saque copias, para que lleve un documento, para que sea el mensajero, para que te ayude a hacer cosas mínimas, pues no es la capacitación que es la que se está esperando en este terreno. Y eso es lo que está ocurriendo. No tenemos una evaluación porque no hay esa transparencia. Decir, a ver, de esos 3 millones que en prácticamente 6 años se han incorporado a este programa, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora estos jóvenes si efectivamente continuaron sus estudios, continúan en el sector productivo bien remunerados y ya metidos bien en el campo de trabajo? No tenemos esa evaluación, Tocayo. De tal manera que estos dos programas insignia del gobierno federal, pues se siguen quedando muy cortos y no son tampoco alternativa, al menos hasta el momento, para decir, con estos programas aplicándose bien en México y en otras regiones como Centroamérica, vamos a ponerle un freno a la migración masiva. Bien lo decías, Tocayo, al inicio, las migraciones no son nuevas, son de muchos años, de décadas o de siglos, Tocayo. Sí, efectivamente, porque las migraciones masivas se mueven cuando los entornos ya fueron impactados por diferentes fenómenos climáticos, sociales, económicos. Entonces, cuando la población busca, busca nuevas alternativas precisamente para lograr una mejor calidad de vida. No lo estamos viendo. Y la política que actualmente sigue aplicando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pues estamos seguros que en 4 años al menos no va a quitar ese foco hacia México. Ustedes ahora dejaron entrar a miles o millones de migrantes, los dejaron entrar, los echaron hasta la frontera y a pasarlos. No se me hace tampoco correcto cuando la postura del gobierno federal señalaba, o sea, han pasado 10 millones ya de migrantes a Estados Unidos y 6,3 millones han quedado en territorio mexicano. Pues decir así como que fue el éxito de que sí ayudó para que brincaran y demás, pues hoy tenemos un problema muy serio. Y no estamos viendo la estrategia, repito, de cómo le vamos a hacer por estados, qué empresarios sí tienen la capacidad o empresas tienen la capacidad para decir, bueno, yo puedo generar, al menos en este primer año,
tantos miles de empleos, vénganse para acá. Vamos a hacer un padrón de cuántos son los que están regresando a su entidad o de otros mexicanos que son de otros estados, pero que pueden estar en cualquier estado del norte del país, del centro, del sur. No tenemos esa estrategia, tocayo, y vienen momentos muy difíciles. La situación económica en México, pese a todos los halagos o visiones que se tratan de dar, no son exactamente, no estamos creciendo al nivel que se ha propuesto el gobierno mexicano. Y vienen impactos del cambio climático nuevamente, vienen efectos serios, severos por las sequías que vendrán nuevamente por sexto año consecutivo que tendremos en el país y que eso impacta. Entonces, la gente que está en el campo va otra vez a salir, va otra vez a buscar otras alternativas en las ciudades capitales o en las zonas urbanas. Esto ya está muy definido. Y recordemos un dato, tocayo, el propio Banco Mundial, que le ha aplicado mucho, que ha puesto el foco a las migraciones, ha señalado simplemente las migraciones en México. Ya dejemos las que vienen de otros países, tocayo. Las migraciones en México, las que se mueven del sur del país y que están buscando el centro o que están buscando el norte. Se está estimando de que de aquí al 30 pues tendremos más de 3 millones de desplazados mexicanos que buscan otras alternativas en otros estados y las están buscando. ¿Por qué? Por el cambio climático. Simplemente ese es el impacto, tocayo. Entonces, el escenario, para cerrar mi comentario, tocayo, el escenario no es nada halagador. Hay que estar muy pendientes de esta política, así como lo dijo Trump, que iba a aplicar medidas más agresivas a México, pues sí les estamos viendo. Ya empezaron las redadas masivas en Nueva York y en otros estados allá de la Unión Americana. Entonces, que no nos sorprenda al rato cuando diga, "Ah, bueno, ahí les va la otra, y ahí van otros miles para afuera, y luego los otros que se van a quedar en toda la faja fronteriza mexicana, los otros migrantes de otras nacionalidades, que ya están allá en ese territorio. De tal manera, tocayo, que estaremos ahí muy atentos en lo que ocurra en los siguientes meses. Esto acaba de arrancar apenas el nuevo gobierno de Estados Unidos acaba de arrancar, de tal manera que faltan 4 años, tocayo, y ahí Correcto. veremos muchas situaciones que no van a ser nada halagadoras para México. Tocayo, en el término de la geopolítica, ¿consideras que este puede ser la prueba más dura que tenga la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? Probablemente sí, porque ya Trump movió toda la agenda al gobierno federal mexicano, le cambió todo. Entonces, ¿qué hizo? La primera reacción del gobierno fue, vámonos todos, vámonos allá a operar en la frontera norte mexicana, Ujú. todos los secretarios de Estado, los embajadores, vámonos todos a meternos el foco directamente hacia allá. Entonces, desde ahí ya hay un movimiento ya en la agenda política mexicana y ahí viene un reto fuerte. Yo te Sí. repito, tocayo, apenas esto está empezando. Ya cuando tengamos ahora sí las grandes cantidades de migrantes en México, de regreso a México, ahí vamos a tener un serio problema de cómo se reincorporan al sector productivo. Y otro tanto, tocayo, hay una situación también que no ha quedado muy clara del gobierno mexicano con su embajador, el embajador de México en Estados Unidos. Esteban Moctezuma dijo, yo voy a continuar siendo el embajador de México en Estados Unidos, pero no hubo Ujú. ningún pronunciamiento del secretario de Relaciones Exteriores, de Juan Ramón de la Fuente. No hubo ¿Consideras que hay rompimiento ahí? hay algo hay señales muy confusas, tocayo, y que puede traer una situación de confrontación, porque si el propio secretario de Relaciones Exteriores no está hablando, diciendo, sí, se queda nuestro embajador, va a continuar en este sexenio o va a continuar por X tiempo, porque trae una estrategia más clara. No hubo nada de eso. Pues El, tienes el, razón. el que dio Sí, el anuncio fue nada más Esteban fue, Moctezuma, fue él y dijo, atiendo lo que la presidenta me ha instruido. Y pero la la propia presidenta, presidenta dijo, pues allá se va a quedar. Pero más allá de eso ya no se dijo no nada. hay nada, tocayo. Entonces, esto es una mala señal. Son señales muy confusas. Mira, otro dato, déjame y nada más enmarcarlo. El hecho que el exgobernador de Chiapas, que dejó un desastre en su entidad, Rutilio Escandón, hoy haya sido nombrado cónsul de México en Miami, dices, ¿cómo estás premiando a un gobernador que no gobernó? Que dejó un desastre en su entidad
y lo estás premiándole, dándole la gran beca que esté en el Consulado de México en Miami. Allá está el señor gozando mientras el estado de Chiapas arde. Y que lo pongan como ejemplo al estado de Chiapas cuando tiene mil problemas, tocayo. Eso son de las cosas que te están mandando señales que aquí mismo en México no hay una unidad, no hay una integración, como que esa es mi apreciación y espero equivocarme, tocayo, pero como que hay alguien que sigue todavía metiendo la mano para tomar decisiones y no la presidenta de la República. Eso sí sería, y porque hay muchas señales que chocan y que no son, que desde mi punto de vista, no serían las más adecuadas o correctas en estos momentos de grandes retos con Estados Unidos, que vamos a enfrentar con Estados Unidos. El puro fenómeno migratorio ya nos va a ocupar 4 años, tocayo, por lo menos, y muy Ujú, intensos, muy así es. intensos. ¿A dónde consideras que tendríamos que estar mirando los mexicanos a partir de estas fechas en el término de la administración pública? ¿Dónde tenemos que poner atención, tocayo? No, yo creo que aquí serían las grandes, promover de veras cumbres con la región centroamericana. Y México debe de estar ahí liderando estas reuniones. ¿Para qué? Para que los propios gobiernos centroamericanos sí apliquen sus propias estrategias para contener a sus migración, a sus ciudadanos que no salgan de su país o darles algunas otras alternativas. Mira, yo platicaba con el embajador de Honduras en México y él me decía, tenemos un problemón que no se ha resuelto en Honduras y lo traemos arrastrando desde hace ya casi una década, que es el Ujú, corredor seco, tocayo, sí. que lo hemos comentado. Ese corredor seco cada vez, por el mismo impacto del cambio climático, están abandonando la tierra muchos campesinos en esta región centroamericana, pero no hay una estrategia definida y clara porque hay falta de recursos. A partir de un trabajo serio, firme, con grandes apoyos, pidiéndole apoyo a los organismos multilaterales, a ver, a un 90 para acá, el propio gobierno de Estados Unidos, a ver, ¿no quieres que estén llegando tantos migrantes? Ayuda a la región centroamericana, hagamos, fomentemos las inversiones necesarias para que la gente se mantenga ahí, tenga empleo, tenga educación, tenga tierras productivas, etcétera. Aquí la gran estrategia es combinarla también con los grandes programas para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, tienen que Ujú, hacer la gran estrategia con miras ambientales, con miras económicas y con miras sociales. ¿Qué le tengo que dar a los jóvenes? Al joven para que no sea reclutado en las bandas criminales. ¿Qué le puedo dar yo también a aquellos adultos ya maduros que hoy están regresando o se los están regresando a estos países? ¿Dónde les vamos a dar ese empleo? ¿Qué podemos generar? A ver, estos organismos o empresas multilaterales, tocayo, o multinacionales, vénganse, hagamos una gran estrategia de aquí a 10 años, a 20, a 50, para que no se siga moviendo esto. La propia señal que está dando el Banco Mundial, simplemente diciendo, a ver, ojo México, tú vas a tener migraciones muy intensas en tus estados. ¿Qué le vamos a, ujú. si de Chiapas se van a desplazar chiapanecos a Nuevo León, por ejemplo? A ver, ¿qué le van a ofrecer a los chiapanecos que hoy se desplazan porque sus tierras ya dejaron de ser productivas? O Sí. el de Veracruz o el de Tabasco, etcétera. Yo creo que esos escenarios que hoy nos presentan estudios como estos del Banco Mundial o de otros eh, son los que se tienen que estar focalizando. Porque si esa agenda ya se movió hoy, va a estar totalmente alterada en los próximos 4 años, tocayo. Por eso el reto es muy grande para México. No nada más se trata de decir, vente, pues, te abrazo, qué bueno. De entrada suena bonito y bienvenido, pero después, ¿qué hago contigo? ¿Dónde vas a Ujú, estar? Porque ya también son los que llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos, tocayo, pues están desarraigados, no van a insertarse fácilmente. Ya no soy de acá ni estoy de allá, ¿dónde me ubico? Imagínate el que ya llevó 10, 15, 20 años y vas para afuera y ya sí. llegas con más edad. Ese es el tema, tocayo. Y con otras costumbres y con otras formas y con otras expectativas. Ah, Evidentemente, el fenómeno, el impacto en la administración pública en México es de gran calado y es un auténtico reto a enfrentar porque ya
ya está sucediendo. Tocayo, gracias por tu participación. ¿A dónde te encontramos, por favor? Claro que sí, tocayo, comentarios, sugerencias y críticas a mi correo alejandro.ramos@másclaro.mx. Ahí estamos, tocayo. Ahí te damos seguimiento, Tocayo, por lo pronto y mientras tanto, muchas gracias, saludos, nos escuchamos en 8 días. Claro que sí, tocayo. Muchas gracias. Que tengan Mi todos buen querido jueves. Tocayo, gracias, Alejandro Ramos.